Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos al final de este día. Vamos a dar inicio con la conferencia online que en esta ocasión se ha denominado El futuro del abogado sobre propiedad intelectual, gestión o muerte. Este día también tenemos como invitado especial a Pablo Llanelo, quien es pues un catedrático internacional de ICAD en muchos posgrados referentes a temas de derecho. Y también nos acompaña pues el vicerrector de ICAD, el licenciado José Eduardo Escobar, con quien les dejo a continuación para que demos inicio con la conferencia. Muchas gracias, Rosana. Probando sonido. Ahí agradeceré si me confirman. Gracias, Pablo. Gracias por la sintonía. Bienvenidos a ICAD Online. De nuevo, retomando nuestro ciclo de conferencias en este año. Consideramos a bien invitar a nuestro amigo Pablo, que se encuentra desde Buenos Aires, Argentina, conectado, para platicar sobre un tema interesante. Platicamos sobre los cambios que están teniendo el tema de propiedad intelectual y mirábamos que era de valor para nuestra audiencia empezar a pues, compartir un poquito de esas nuevas tendencias y esos nuevos temas. Uno de los diversos mensajes que teníamos entre nosotros, platicábamos sobre, podemos identificar de qué manera se transformará el ejercicio de la propiedad intelectual en los próximos años, cuáles van a ser las herramientas que serán necesarias para que los abogados puedan de una manera exitosa gestionar los activos intangibles del futuro, entre otras preguntas que han surgido en conversaciones que hemos tenido con Pablo y con el equipo de ICAD. Ya Rosana pues dio un pequeño antesala de quién es nuestro amigo Pablo, pues catedrático internacional de varios posgrados de ICAD, asimismo también genera presencia en diferentes universidades en Argentina y como en Estados Unidos también. Así que pues vamos a darle inicio al espacio para que Pablo pueda compartirles, no sin antes pedirles a todos que si tienen algún tipo de pregunta sobre que vayan surgiendo de la conversación, por favor en el área de preguntas y respuestas o Q&A puedan irlas apuntando y los que les parezcan las preguntas que alguien más ha apuntado, tratemos de votar sobre ellas, porque al finalizar la conferencia vamos a abordar las preguntas que tengan mayor demanda. Así que pues sin más preámbulo, Pablo, bienvenido, un gusto tenerte de nuevo en nuestro canal. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por hacerse un tiempito para sumarse a conversar un rato sobre esta temática que presentaban acá los colegas de ICAD. Un especial agradecimiento a José Eduardo y a Rodrigo, como siempre, que se acuerdan de mí y me invitan a participar de estas actividades, las cuales yo obviamente acepto con mucho gusto, porque, digamos, ICAD ya es parte de mi familia, digamos. Ya dentro de poco cumplo 10 años con ICAD, Wow. Un par de años más y ya estamos en los 10 años. Claro. Así que para mí es siempre un placer. Bueno, a ver, José Eduardo planteó un poquito algunas de las cuestiones que vamos a conversar ahora. Yo voy a compartir ahora la pantalla, esperen que la voy a poner a formato completo, así se ve mejor. Debería de verse en formato completo, ¿se está viendo? Sí, perfecto, genial, gracias. Sin perjuicio de que hay un espacio para preguntas y respuestas, si después alguien se queda con alguna inquietud o quiere algún material de algún punto que yo mencione y que por ahí yo lo menciono al pasar, pero para alguno de los participantes de la charla de hoy es de particular relevancia, les dejo mi correo personal, me pueden contactar y yo con gusto les puedo facilitar algún material de lectura o darle alguna opinión sobre algún tema que me puedan preguntar sin problema. Bien, a ver, quizás el título de la charla les puede haber llamado la atención. Bueno, obviamente como cualquier título tiene entre sus objetivos no solamente describir el tema, sino generar cierto atractivo en la temática para que la gente se interese, ¿no? Un poco la idea es conversar sobre el futuro en el ejercicio de la propiedad intelectual, qué caminos puede llegar a tomar. Esto plantea alguna dificultad que me gustaría dejar zanjada o esclarecida del inicio, para tampoco crear
una impresión errónea. Digamos, como cualquier charla en la cual uno puede participar de cualquier temática que sea de prospectiva, siempre hay un cierto grado de incertidumbre sobre si la prospectiva realmente va a acontecer como uno la ve, o si después pueden haber acontecimientos que modifiquen un poco, con lo cual uno tiene que tener en claro que justamente lo que estamos haciendo hoy acá es en alguna medida un ejercicio de prospectiva. De alguna de las afirmaciones que yo voy a dar, puedo estar más seguro, de otras puedo no estarlo tanto. En cualquier caso, yo les iré comentando, miren, hay una tendencia marcada que esto vaya a ser así. En este otro punto quizás la evidencia no es tan concluyente. No incluí datos en esta presentación, digamos, es una presentación corta, ¿no? Hoy alguno me decía, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Me dicen, bueno, lo que necesitas, yo te doy un semestre entero si querés de esto, no tengo problema, pero hay evidencia empírica en muchos de los temas. Alguna evidencia empírica es relevante, yo la voy a mencionar, después si alguno quiere las fuentes se las comparto, son públicas, son de libre acceso. Pero antes de hacer un poco de prospectiva, a uno le conviene hacer un poco de perspectiva, ¿no? Es decir, ver un poco de dónde venimos en materia de propiedad intelectual. La verdad, no he tenido oportunidad de revisar en la audiencia si hay gente que se dedica al ejercicio de la propiedad intelectual, yo les cuento que sí, pero muchas veces, y acá después me pueden corregir si me equivoco, muchas veces lo que nos pasa a los abogados cuando practicamos propiedad intelectual es que en la diaria del ejercicio vos te olvidás de dónde surge el sistema que vos estás practicando. O sea, por eso muchos de los que estudiamos abogacía a este sistema lo llamamos dogmática jurídica, porque uno piensa que lo que está dado y es así, fue siempre así y va a seguir siendo así. Eso es un error. Eso es un error. La propiedad intelectual junto con un par de áreas extra en derecho está dentro de las áreas con más tasa de cambio y actualización en las áreas de práctica profesional de la incumbencia del abogado corporativo. ¿Okay? Por distintos motivos. Para entender esos motivos es que yo les decía, vale la pena hacer un poco de prospectiva, ¿no? Yo en algunos de los cursos que doy cuento un poco esto, quizás un poco más extendido que lo que voy a decir ahora, pero es importante este concepto. Una cosa es rastrear históricamente el surgimiento de los derechos de propiedad intelectual más conocidos, como si yo les dijese, no sé, el derecho de marca, el derecho de autor, o el sistema de copyright en el derecho anglosajón, o las patentes. Y uno empieza a hablar del estatuto de la reina Ana, de las patentes que otorgaban los reyes en la Edad Media como monopolios de comercio y demás, etcétera, etcétera. Pero ese no es el verdadero surgimiento de los derechos de propiedad intelectual como los conocemos hoy. El surgimiento tiene que ver con la cristalización de la matriz productiva de la segunda revolución industrial. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Aquellos que se dediquen un poquito más al mundo corporativo saben que las compañías valen por lo que son capaces de producir, ¿no? Entonces, cuando uno se sienta en un curso de finanzas corporativas, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿cuánto vale una empresa? Bueno, te enseñan a hacer el flujo de fondos descontado del valor de esa empresa, y eso te permite obtener el valor presente de la empresa. Es decir, vos traes lo que la empresa es capaz de producir en N periodos, los traes al valor actual, y eso te dice, si vos tenés que vender la compañía hoy, tenés que pedir tanto. ¿Sí? Eso significa que si yo estoy en el año 1920 y quiero comprar la Ford Motor Company, la Ford Motor Company valdría el cash flow a valor presente de la cantidad de autos que va a producir. Y si uno hace otro ejercicio hipotético y considera que la Ford Motor Company cotiza la totalidad de las acciones en
en la bolsa, uno podría pensar que esas acciones están reflejando el valor de la compañía por la capacidad de autos que tiene, la capacidad de producir los autos que dice que va a producir. ¿Okay? Entonces, si uno lo entiende así, el valor de la compañía está capturado en la acción como título valor, ¿sí? Como participación del capital social. Pero en un momento determinado de la historia, de este siglo ya, eso dejó de ser así. Ford no vale solamente por la cantidad de autos que va a producir. Coca-Cola no vale por la cantidad de botellas de Coca-Cola que va a vender. Ni Disney vale lo que vale por la cantidad de veces que uno puede ir a ver alguna película de Disney. Valen por algo más. Y ese algo más es el valor intangible que crean esas compañías. Esos valores intangibles quedaron capturados en los derechos de propiedad intelectual que nosotros conocemos hoy. ¿Sí? En este caso, un derecho de marcas. ¿Sí? Esto se vio, digamos, como dicen los americanos, los policy makers, los que hacen la política pública, ¿no? Los que diseñan la normativa, vieron esto y empezaron a diseñar cierto tipo de normativa que iba un poquito más allá de las fronteras de los estados. Eso tiene que ver con el segundo bullet que están viendo acá, que es que en la historia de la propiedad intelectual hay como tres grandes momentos cuando uno estudia, ¿no? La fase territorial, la fase de internacionalización, o la fase internacional, y la fase plurilateral. La fase nacional normalmente, históricamente uno le pone el periodo desde que aparecen las primeras legislaciones modernas, el Estatuto de la Reina Ana, segunda mitad del siglo XVIII, hasta fines del siglo XIX, cuando se sancionan Berna y París en 1886 y 1884 respectivamente, y esta segunda fase va de 1884-86 al momento en que entra en vigor el TRIPS en el año 2006, prácticamente 1996, perdón, prácticamente un siglo después, que empieza el periodo plurilateral. ¿Sí? Entonces, es en estos momentos, entre el momento 2 y el momento 3, en donde se consolida el sistema de propiedad intelectual como lo conocemos hoy. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, ¿qué es lo que estamos viviendo? Muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos viviendo, porque la realidad es que, digamos, el acontecimiento suele desbordar al individuo, entonces el individuo no percibe el acontecimiento hasta que no toma cierta distancia histórica del mismo, pero la realidad es que nosotros hemos tenido 2 o 3 cachetadas al sistema plurilateral de comercio planteado por la OMC, que no te digo que lo dejó knockout, pero lo dejó tirado en el cuadrilátero y tenés al árbitro contando y ya va por el 6 o el 7, ¿okay? O sea que no sabemos si se va a levantar. Uno, supongo que todo el mundo se imaginará, fue la pandemia. ¿Okay? La pandemia demostró que la Organización Mundial de Comercio, más allá de los waivers por las patentes sobre el COVID, no es un buen gestor de política pública a la hora de determinar derechos de propiedad y cuándo otorgar excepciones y cuándo no. Ni siquiera se utilizó el sistema de licenciamiento compulsivo previsto por el TRIPS. No quiere decir que se tenga que usar, pero salieron con un waiver sin explicar demasiado bien por qué, cómo se aplicaba, o sea, una cosa medio rara. Y antes que eso, pasaron 2 cosas que van de la mano, que pasaron bastante más desapercibidas porque no, digamos, no fue un evento notorio como ocurrió con la pandemia, que es el panel arbitral de la OMC quedó descabezado. ¿Okay? Durante la presidencia de Trump en Estados Unidos dejó de nominar a los árbitros correspondientes para que integren el board del Dispute Settlement Understanding Mechanism del WTO. Por lo tanto, ese board de apelaciones dejó de funcionar. Entonces, todos los paneles arbitrales que podían ser apelados ante ese comité de apelaciones se quedaron paralizados, incluyendo los de propiedad intelectual. Entonces, básicamente,
la gran ventaja que tenía el sistema multilateral de comercio, que era un organismo de resolución de disputas, quedó descabezado. Y unos años antes que esto, pasó otra cosa que también cambió el mecanismo de propiedad intelectual de una manera significativa, que fueron dos fallos, unos dictados en el marco del capítulo 8 del NAFTA, que fue el caso de Eli Lilly versus Canadá, y el otro, un laudo arbitral del CIADI, que, ahora se me fue el nombre de la tabacalera, no me acuerdo si era American Tobacco Company o una de estas grandes tabacaleras contra Uruguay, en donde por primera vez en la historia te aparecen fallos de propiedad intelectual, uno de patentes, el de Eli Lilly, y otro de marcas, el que era contra Uruguay, en tribunales arbitrales de inversión. Entonces, la propiedad intelectual dejó de ser una cuestión a litigar exclusivamente por los estados en los tribunales de OMC, sino que pasó a ser una cuestión que podía ser dirimida en tribunales internacionales por compañías contra estados. Entonces, la realidad es que el sistema plurilateral quedó bastante desencajado. Sumado a otra cantidad de cuestiones que, digamos, desbordan el ámbito propio de la propiedad intelectual, como puede ser cuestiones ya más vinculadas a la tecnología, más regionales, como por ejemplo la Directiva Europea de Derechos de Autor y la modificación a todos los regímenes de derechos de autor europeos, con la consecuente obligación de adaptar los regímenes de derecho de autor europeo a las nuevas industrias tecnológicas, sobre todo en materia de transmisión de películas y series y música. ¿Okay? Lo cual implica un cambio bastante significativo, ¿sí? O sea, redefinió el rol de las sociedades de gestión colectiva, creó derechos nuevos, que ese es un punto que ahora voy a mencionar porque merece un capítulo aparte. Una de las características que nos indica que estamos en un cambio de paradigma de propiedad intelectual es que hay derechos nuevos porque aparecieron actores nuevos. El año pasado, la High Court of Australia le reconoció por primera vez la capacidad a una inteligencia artificial de ser titular de derecho de autor por el Suite of the Broad Doctrine, ¿okay? La doctrina del sudor de la frente. Es una doctrina del common law que permite adjudicar protección de copyright en la medida que se corrobore que se ha destinado esfuerzo y tiempo para la obtención de una creación, en este caso de tipo artística. En otros países eso es impensable. Tenemos todo el tema de la protección por derechos de autor y por eso, la inteligencia artificial como condición de autor ya te cambia la idea, digamos, te cambia todo. Todo lo que está escrito en los libros te lo tira a la basura, porque vos lo primero que estudias cuando estudias derecho de autor es que el único que puede ser autor es el ser humano. Una persona jurídica no puede ser autora. A lo sumo puede ser titular de los derechos económicos de autor, pero no puede ser autora, porque el único que tiene la capacidad de crear es el ser humano. Después, la discográfica será la titular que tiene el derecho de reproducción. Ok. Pero el que te compuso la canción es un fulano con nombre y apellido. ¿Okay? O sea, Sony Music no te puede componer ninguna canción. Bueno, pero ahora parece que la inteligencia artificial sí. Entonces ahí tenés un problema. La Directiva Europea de Derecho de Autor trae otros derechos de autor nuevos. El derecho conexo de información para los medios de comunicación. Se crea un nuevo derecho conexo. En este momento está en discusión la creación todavía está en discusión la creación del derecho de propiedad sui generis sobre datos no personales, que sería un nuevo derecho de propiedad intelectual. Entonces, lo que sí me animo a decirles al día de hoy es el ejercicio de la propiedad intelectual como nosotros la conocemos hoy va a cambiar significativamente. La gestión clásica, que es la gestión de lo que ustedes tienen en los bufetes de abogados estándar, del cual yo también formo parte, digamos, no es que soy un extraterrestre, y que todavía sigue siendo
lo más fuerte, esto va a cambiar. Los sistemas de registro se van a globalizar cada vez más, con lo cual el principio de territorialidad, que es un principio básico del sistema de propiedad intelectual, cuando uno lo estudia en la facultad, lo que te dicen, bueno, estudias marca, y te dicen principio de especialidad marcaria, principio de territorialidad. Bueno, la especialidad quedará, pero la territorialidad va a tender a desaparecer, ¿ok? Hay tratados que ya están facilitando el tema, la mantienen, pero facilitan y reducen los costos de transacción. El protocolo de Madrid es el ejemplo más claro, en patentes el PCT, y además, tarde o temprano, la tecnología va a irrumpir en los sistemas de registro, y eso va a hacer que la chance de que posteriormente vos tengas oposiciones se reduzcan, porque lo cierto es que vos vas a tener un screening previo por parte del registro a través de inteligencia artificial, a través de blockchain, a través de machine learning, que van a mitigar la cantidad de oposiciones. Eso va a tener un impacto directamente en el flujo de trabajo que tienen los bufetes. ¿Cómo hace plata un bufete de abogados que se dedica a propiedad intelectual? Por el flujo de marcas. Entonces, si yo ahora hago una encuesta entre los que están presentes y están escuchando, que se dedican a propiedad intelectual, y yo les digo, el revenue del estudio en materia de propiedad intelectual, ¿qué le da más rentabilidad? ¿Marca, patente o derecho de autor? La mayor rentabilidad seguro que viene por el área de marcas, por una cuestión no de calidad de trabajo, porque quizá la hora de trabajo se puede cobrar más cara en un tema de patente, o más técnico, pero el flujo suele ser mucho más alto en marcas. Entonces, si se te cae el área de marcas, y vas a tener un problema de distrés en el flujo de caja del área de propiedad intelectual de la firma. Eso te va a reconfigurar todo el mapa. Eso es un punto. El segundo punto, los invito, después les paso el link si quieren, es que no hace falta que yo les diga que estamos viviendo una terrible revolución tecnológica, eso lo sabemos todos, más o menos lo entendemos más o menos, pero lo sabemos, y la propiedad intelectual va atada a esta transformación tecnológica. ¿Okay? Sí, de hecho, ¿cuál es la industria que más patentes ha solicitado en el 2021? Bueno, las preguntas van para después, se los digo yo. La industria es la industria de telecomunicaciones. ¿Qué país fue que se llevó más patentes en el 2021? China. ¿Qué empresa de China? Huawei. Huawei es la compañía con mayor solicitud de patentes a nivel mundial en el 2021. Estados Unidos, que seguramente hay Estados Unidos viene creo que en cuarto o quinto lugar, después de Japón, creo que cuarto, porque está China, los primeros tres son asiáticos, son, si no me equivoco, China, Japón, Corea. ¿Okay? China, Japón, Corea, Estados Unidos, la mayor cantidad de patentes la solicitó en dispositivos médicos. El sector salud en Estados Unidos sigue siendo, digamos, la vanguardia en temas de solicitudes de patentes. Pero la realidad es que la tecnología impacta. ¿Y esto por qué les digo? Porque si ustedes se fijan, y esta estadística está disponible, la cantidad de esas solicitudes que después derraman a América Latina son muy pocas. Porque todos ustedes saben que solicitudes de residentes son muy pocas en comparación a las solicitudes de no residentes, sobre todo en patentes. Y de eso, patentes llegan muy pocas a América Latina. Entonces, el gap se te está haciendo más grande. En la gestión del estudio, ¿eso cómo te va a impactar? Que si vos no tenés la posibilidad de ofrecer el servicio a nivel global, y te va a costar más. Te va a costar más mantenerte a flote. Porque si te llama, te va a llamar una empresa grande para que le lleves el registro de lo que vos quieras, pero en todos lados. Entonces te va a agarrar y decir, ¿protegés países no tradicionales? Y, bueno, necesito que me escriba la marca en El Salvador, Guatemala, Honduras, pero además necesito que me la escriba en Laos, en Filipinas, en Camboya, en Malasia y en Singapur. ¿Y de dónde corno saco un tipo? Digamos, ¿cómo gestiono eso? Bueno, la práctica tiende hacia eso, entonces se te va a polarizar.
¿sí? Esto no quiere decir que esté ni bien ni mal, yo no estoy haciendo un juicio de valor, ¿no? Digo lo que en general se están viendo en la gestión de los estudios, ¿sí? ¿Esto va a ser así siempre? No, la realidad es que no. La realidad es que hay una explicación teórica detrás de esto y tiene que ver con un concepto que viene de la economía de la innovación, que es el concepto de trayectoria tecnológica. No me voy a poner a explicar lo que es una trayectoria tecnológica, porque requeriría 2 clases, pero para que lo tengan en claro, lo mejor es verlo en un gráfico, ¿ok? Que es este que ustedes tienen acá a la derecha. Por un lado, tenés el rol que juega la tecnología y por el otro lado tenés la cantidad de inversión de I+D, ¿ok? O sea, a medida que vos vas invirtiendo más en investigación y desarrollo, la tecnología va generando más, tiene un papel más importante en la vida del individuo. Hasta que en un momento, que es esto que están viendo acá, digamos, donde se encuentran las 2 curvas, una que termina y otra que empieza, hay una disrupción, ¿no? Que es lo que se llama una innovación radical, que te genera una discontinuidad tecnológica. Les doy un ejemplo para que lo entiendan. No sé qué edad tendrá cada uno de los participantes, pero apelo a los que tengan 30 y largos, 40 o más. Si están en esa franja etaria, todo el mundo se acordará de cuando empezaron las computadoras personales antes de que exista Internet. Antes de que exista Internet, ¿vos cómo llevabas la información de un lugar a otro? En disquetes. Disquete del 5 1/4, disquete del 3 y medio, bien. Después, todavía no había llegado Internet, pero pasaste del disquete al CD. ¿Sí? Después apareció Internet, pero la Internet que apareció era la Internet del teléfono, lo que cuando te conectabas te hacía que parecía que estaba poseído el tipo del otro lado, era una especie de demonio, ¿no? Que era el teléfono conectándose a Internet, que no te permitía transmitir muchos datos. Entonces seguiste usando el CD, el DVD, después usaste la memoria USB y después empezaste a utilizar la nube. Ahora, todo eso es una innovación incremental, ¿ok? Porque todo parte del mismo principio. ¿Cómo aumento la capacidad de almacenaje? ¿Ok? Pero todos tenían la misma debilidad. Si alguien te robaba el disquete, se quedaba con tu información. Si alguien te hackeaba la CPU, se quedaba con tu información. Si alguien te hackeaba la nube o te hackea la nube, se queda con tu información. Ahora, ¿qué pasó desde el 2008 para acá? Te aparece el blockchain. ¿El blockchain qué hace? El blockchain te permite almacenar información de manera segura. Ahí tenés una discontinuidad tecnológica. Cuando vos tenés discontinuidad tecnológica, lo que significa es que te aparecen nuevos intangibles en escena. Y lo que está ocurriendo hoy es que esos intangibles todavía no tienen una manera de protegerse. No hay derechos que protejan eso. O sea, ¿cómo proteges un blockchain? ¿Por derecho de autor? Bueno, sí, es un software. Pero el software no se concibió para tener una protección muy fuerte. Entonces, queremos proteger el blockchain por derecho de autor, lo tenemos que proteger de otra manera. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, nosotros estamos en algún momento acá. Entonces, como estamos en algún momento acá, es como que estamos pasando de una ola a la otra, y en el medio estamos pegando el salto. Entonces tenemos esa sensación de vértigo de que estamos flotando en el aire y que no vamos a caer. Bueno, eso es lo que pasa un poco cuando vos ves el día a día del estudio, en donde de golpe se te plancharon, por ejemplo, las demandas. ¿Por qué? Y porque no se te quieren hacer una oposición porque les lleva mucho tiempo y el rédito que tienen es muy poco. No quieren salir a hacer campañas antipiratería porque la realidad es que implica mucho costo de abogado y lo que pueden incautar de mercadería pirateada es muy poco y la piratería no la reducen. Entonces, las herramientas jurídicas que tenemos no responden al mercado de hoy. ¿Okay? O sea, ustedes piensen que estamos prácticamente respondiéndole al mundo con algunas herramientas jurídicas que son del siglo XIX, porque el convenio de Berna y el convenio de París siguen vigentes. Está bien, tendrás el WIPO Copyright Treaty y todo lo que vos quieras, pero cuando vos estudias propiedad intelectual te enseñan Berna, París y el TRIPS. El TRIPS es un poco más moderno, pero es analógico. O sea, ya no, digamos, el TRIPS se apareció antes de que vos tengas internet. De hecho,
digamos, no considera como fundamental dentro de los derechos de propiedad intelectual la protección a las bases de datos. Entonces eso te da una pauta de que vos estás saliendo a combatir, qué sé yo, a la Luftwaffe con un arco y una flecha, básicamente. O sea, por un lado vos tenés blockchain, machine learning, toda la cuestión digital, los nuevos derechos de autor, los non-fungible tokens, todo el tema de gaming, el metaverso y todo lo demás. Y por el otro lado tenés, bueno, ¿qué tal? Vengo a registrar una marca. A ver, complete la clasificación de NISA, pegue el logo. Escuchame una cosa. Estoy protegiendo una marca en el metaverso, como decir que tengo que pegar el logo para hacer una marca mixta. O sea, es medio surreal. Bueno, eso pasa porque estamos acá. En un tiempo eso va a dejar de pasar. ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Cuánto tiempo? No sé, y seguramente en América Latina pase más que en el resto del mundo. Nosotros venimos más lentos que los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda al abogado? Bueno, acá sí va un poco de perspectiva, digamos, ¿no? En mucho de esto hay opinión personal, con lo cual pueden no estar de acuerdo, y lo más probable es que ustedes tengan razón y yo no. Lo cierto es que, y esto se ha visto, cuando vos no tenés buenos derechos de propiedad intelectual propuestos desde, digamos, entre comillas, el Estado, es decir, la normativa, no te da buenos derechos de propiedad intelectual, es decir, que te permitan capturar el valor de tu innovación, porque ese es el objetivo de un derecho de propiedad intelectual. El objetivo del derecho de propiedad intelectual es aquel que, con una defensa eficiente, vos podés capturar el verdadero valor de tu innovación. Entonces, si el derecho está mal definido o el enforcement es malo, no sirve. Cuando eso pasa, vos tenés que volver a las bases. ¿Y cuáles son las bases? Y básicamente dos: secretos industriales y gestión de contratos. Por eso la política de contratos en propiedad intelectual hoy tiene un rol que hace 20 años no tenía. La política de licenciamiento, los convenios de confidencialidad, las cláusulas de non-compete, los NDAs, son documentos que están al día de cualquier abogado de propiedad intelectual y que en el mediano plazo es tanto más probable que le generen una rentabilidad igual o mayor que lo que le genera su cartera de marcas. ¿Sí? ¿De qué manera? Porque la estrategia contractual, por ejemplo, generando contratos para desarrollar patentes de bloqueo, licenciamiento cruzado para eliminar futuras disputas en la manera que se desarrolla el licenciamiento cruzado, el desarrollo de política de licenciamiento para ver de qué manera uno puede capturar inversión de innovaciones futuras y de esa manera crear spin-off y demás a partir de cierto tipo de innovaciones. O sea, el abogado de propiedad intelectual que no tenga un manejo de ciertos elementos de gestión corporativa, que pueda poder detectar, bueno, puedo poner estos intangibles acá y en esta estructura corporativa puedo agarrar y generar una mayor rentabilidad porque si los separo y no los pongo todos en la misma compañía, entonces paso las regalías a esta sociedad y las regalías a esta sociedad, como son regalías, no pagan este tipo de impuesto en esta jurisdicción y lo pagan en... Esa estructura va a estar a cargo del abogado que hace propiedad intelectual. O por lo menos van a tener que trabajar en conjunto con el área de tax. ¿Sí? Que eso antes no pasaba o no era tan común. Y después la gestión. ¿Okay? La gestión va a ser clave. Va a ser mucho más común tener abogados de propiedad intelectual en los comités de I+D. Acá hay que ser francos. La realidad es que si ustedes me dicen, ¿pero dónde hay comité de I+D? La primera vez que escucho esto, los comités de I+D. Y sí, en América Latina muchas compañías no tienen comité de I+D porque nosotros no tenemos las matrices. Las matrices están en los países desarrollados. Pero es cierto que normalmente las matrices están ávidas de escuchar cómo están los niveles de investigación y desarrollo en las filiales o subsidiarias. Entonces,
quizás el día de mañana ustedes tengan que preparar reportes para los comités de I+D de algún cliente significativo que tengan. Hay 1000 modelos de gestión de I+D, ¿ok? 1000 modelos. Acá yo les puse uno que es un clásico que siempre trabajo en las clases que doy de gestión, que es el modelo de Bayer, ¿ok? Que tiene 3 etapas. La etapa de adquisición del conocimiento, la etapa de protección y la etapa de explotación, ¿ok? La etapa de adquisición del conocimiento es muy importante y tiene muchos aspectos legales. ¿Cómo nos aseguramos de que la persona que inventa algo lo va a dejar en la compañía? Alguno me va a contestar, no, bueno, porque tenemos la ley de contrato de trabajo, la ley de propiedad intelectual, un artículo que dice que si alguien en relación de dependencia crea algo para el empleador, le pertenece al empleador. Bárbaro, buenísimo. Ahora esa persona te dejó a vos la innovación. Se va, se lleva todo el conocimiento a la competencia y a los 2 días te sacó algo con alguna diferencia y listo, chau, tenés competencia de mercado. ¿Firmaste una cláusula de non-compete? ¿Averiguaste si el non-compete es válido en tu jurisdicción o no? ¿Por cuántos años? Si tenés que compensar, no tenés que compensar, si podés prorrogar la jurisdicción. Eso le toca al abogado de propiedad intelectual. La etapa de producción es la que conocen, el registro, ver qué se puede registrar y qué no, porque normalmente, cuando vos agarrás, vamos con el derecho de propiedad intelectual más sofisticado por definición, la patente. La patente normalmente es la punta de un iceberg, porque vos cuando patentás presentás las reivindicaciones, pero normalmente en la innovación hay mucho más que una patente. Y seguramente el abogado que redactó la patente junto con el técnico le metió tijera a la innovación para que entre dentro de las directrices de patentabilidad del país donde se está presentando esa solicitud de patente. ¿Y todo lo demás? Bueno, todo lo demás va por secreto industrial. ¿Y los convenios de confidencialidad dónde están? ¿Quién los redactó? ¿Cómo los redactó? Entonces, cuando vos haces una innovación, tenés que tener en cuenta todo, no solamente lo que presentas de la patente. Esa es la gestión completa. Y la etapa de explotación tiene que ver con la redacción de los contratos de licencia, tiene que ver con la gestión activa, cómo le genero rentabilidad a ese activo intangible. Entonces, fíjense que no es el registro y la custodia nada más, ¿sí? Acá hay muchas estrategias para hacerlo, generar reportes de innovación, los reportes tienen que evaluarse en función de la conveniencia de patentabilidad, estrategias de neutralización de la competencia. De vuelta, por poner un ejemplo bastante conocido por la mayoría de los que hagan propiedad intelectual, la patente tiene que tener un grado de novedad, ¿okay? Entonces eso significa que no tiene que estar, digamos, no tiene que ser de conocimiento público. Entonces si yo sé que mi competencia va a sacar algo y yo no llego porque no me pude capitalizar en tiempo y forma y la competencia lo va a sacar primero, una manera de neutralizar a la competencia es sacar una publicación científica donde expongo lo que va a patentar. Entonces dejó de ser novedoso. Entonces neutralicé a la competencia. ¿Quién va a proponer esa estrategia? ¿El abogado laboralista? No. La tiene que proponer el que hace propiedad intelectual. ¿Sí? Eso le puede servir para cualquier compañía, no solo para la grande. Para cualquiera. Pero lo que tienen que ver es la oportunidad de hacer estas recomendaciones al cliente. Dividir las patentes. Normalmente las oficinas de patentes van a tratar de evitar las patentes para, digamos, evitar la fragmentación de derechos de propiedad. El abogado de la parte va a intentar de dividir todas las patentes lo más que se pueda para tener una patente núcleo blindada y un montón de patentes alrededor que la protejan. De manera tal que si se cae una, digamos, si se te cae un peón, estás salvando al rey, digamos, que es el núcleo de tu patente, ¿sí? Y después, obviamente, evaluar una gestión global de la propiedad intelectual, ¿no? Aprovechando las prioridades y demás. A ver, esto implica trabajar, digamos, con los distintos departamentos de las compañías, implica trabajar entendiendo los criterios de patentabilidad de los países en donde van a patentar. Hay extensiones de patentes, no hay extensiones de patente, hay patente de reválida, no hay patente de reválida. Bueno, pero yo tengo que conocer la legislación de El Salvador. ¿Qué sé yo?
¿Ok? O sea, la realidad es que a mí hoy me llegó un reporte de un país latinoamericano y yo tengo que preparar el reporte para el cliente, probablemente para mañana, y la realidad es que me tengo que poner a ver la legislación de este país de América Latina para ver qué le digo al cliente. No puedo esperar que el corresponsal de ese país me arme el reporte, porque si no, no termino más. Entonces, el conocimiento de propiedad intelectual se te vuelve un conocimiento global. Esto no quiere decir que tengas que conocer el plazo en el cual vos tenés que presentar, para eso vas a tener un corresponsal en el país. Pero la estrategia se la tiene que dar el head del departamento de propiedad intelectual que te contrató la compañía, digamos, ¿no? Después uno podrá irse metiendo y hay distintas variantes, no es la misma estrategia de propiedad intelectual que vos le propones a una gran compañía, como me estoy centrando ahora, que la que le propondría una startup, porque en la startup vos, además de esto, le vas a tener que brindar a quien hace la gestión la posibilidad de financiarse con el intangible. Entonces, ¿de qué manera te financias con el intangible? Bueno, eso es otra historia más. Esto, digamos, de distintos modelos de gestión, lleva a que haya distintos modelos de portfolio management de activos de propiedad intelectual. Los más complejos son los de patentes, porque es el derecho de propiedad intelectual con mayor grado de complejidad. Pero también tenés portfolio management de derecho de autor y también tenés algún que otro portfolio management de marcas. Y también tenés portfolio management de productos híbridos, donde tenés modelos modelo de utilidad con patentes, tenés derecho de autor con marcas. Ustedes piensen, para que no todo sea patente, por ejemplo, que cuando se crearon las leyes de derecho de autor, convenio de Berna, fines del siglo XIX, la ley de derecho de autor estaba destinada a justamente eso, proteger el autor. El protagonista de la historia era el autor. No existía una industria de medios, como hoy Netflix. ¿Okay? O sea, ni siquiera existía la televisión. Entonces, la realidad es que vos hoy tenés una legislación de derechos de autor que, salvo la Unión Europea, no responde a la realidad que vos tenés, que es que hay una industria de medios que lucran millones y millones y millones con los derechos de autor. Antes se protegía solamente el autor, no había una industria. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de activo que vos tengas, es el tipo de portfolio, de estrategia de portfolio management que vos vas a diseñar. Y bueno, con esto más o menos cubrí un poquito la idea de lo que le quería plantear. Quizás a modo de cierre, ¿no? Como para tratar de unir las puntas de lo que hablamos, es, evidentemente hay una transformación muy significativa en la manera de afrontar el derecho de propiedad intelectual. Cuando en el título decía gestión o muerte, a lo que yo quería apuntar es, si vos querés dedicarte a la propiedad intelectual y lo que vas a hacer es tomar un curso en donde lo que te van a decir es que las marcas son los signos distintivos que permiten identificar productos o servicios y que, bueno, uno presenta la solicitud, el otro se le puede oponer en un plazo después de la publicación del boletín de marca y después tiene un plazo de 10 años, tenés que custodiar la marca. No vas a poder generar un diferencial en tu gestión de propiedad intelectual. Porque ese modelo se está agotando. ¿Okay? No quiere decir que te vaya a ir mal. Podés hacerlo, y podés empezar este año y te puede ir re bien, porque, no sé, enganchaste que te dan la cartera de marca de, no sé, Axis, y tenés que empezar a hacer un montón de antipiratería, counterfeiting y demás, y te va a 10 puntos. Pero eso no es lo que te va a sostener en el largo plazo. Lo podés hacer en el corto, ¿okay? Pero necesitas tener herramientas como para poder entender hacia dónde va el policy de propiedad intelectual en los próximos 10, 15, 20 años para estar preparado para lo que se viene. Propiedad intelectual es una de las áreas que está teniendo más policy, es decir, más discusión e iniciativas legislativas de los últimos años, en cualquier área, desde defensa de la competencia y propiedad intelectual, con el tema de los compromisos FRAND para establecer regalías no discriminatorias por los estándares establecidos por las organizaciones que homogeneizan los criterios de programación, las API y demás, incluso en derecho de autor. O sea, ustedes saben, el año pasado salió el caso de
Google contra Oracle, en donde la Corte norteamericana le dio la razón a Google diciendo que Google no infringía el derecho de autor de Oracle y que si le concedían el derecho de autor a Oracle, eso implicaría que el derecho de autor funcionase como una barrera de entrada al mercado. Con lo cual tenés desde temas de defensa de la competencia, pasando por competencia desleal, tenés todos los temas de las estructuras societarias y el impacto que tienen en la tributación de los activos intangibles, los nuevos derechos de propiedad intelectual que van a surgir, es decir, hay un mundo muy, muy nuevo, ¿no? Así que bueno, la idea de esto fue plantearles un poco un panorama de lo que se está discutiendo hoy. En muchos de los puntos que yo mencioné hay como puntos y subpuntos que se pueden tratar, pero bueno, en honor al tiempo no lo voy a hacer. De mi parte no mucho más que agradecerles y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo no estuve pendiente del chat, así que... Gracias, Pablo. No, por favor. Pues mira, pues, creo que hemos aprendido bastante de tu exposición. Realmente todos los cambios tecnológicos que estamos viviendo está afectando de manera transversal a diferentes facetas, diferentes áreas del quehacer económico y social de las comunidades, y el tema de la propiedad intelectual no se descarta que también tiene sus afectaciones. Aprovechando ahorita el espacio, pues les invito que si alguien se queda con alguna pregunta, pues la podamos hacer en el chat de preguntas y respuestas. Ya hay una primera. Fíjate, Pablo, nos pregunta Óscar Heriberto Palencia: ¿cómo fue posible que en Australia se haya caído el paradigma que algo como la inteligencia artificial puede ser titular de derecho de autor si no es una persona? ¿Tendrás alguna referencia de cómo fue ese fallo en Australia? Estás en mute, Pablo, perdón. Perdón, gracias. A ver, la cuestión fue la siguiente. El sistema australiano tiene una ley muy parecida a la inglesa. No recuerdo exactamente la ley australiana, pero la ley inglesa es importante porque es una de las pocas excepciones, no quiero decir la única porque puede haber otra, en donde no se dice específicamente que el titular del derecho de autor tenga que ser una persona humana. Entonces, hasta donde yo sé, la ley de Australia es muy, muy similar a la inglesa. Entonces, claro, al no tener la limitación de que el derecho de autor tenga que ser otorgado a una persona, no les resultó muy complejo poder extenderlo a una inteligencia artificial. Hubo que hacer algún tipo de vericueto porque la idea es, ok, no es una persona humana, pero se lo tiene que reconocer una persona jurídica, pero la inteligencia artificial no es ni humana ni jurídica. Con lo cual hubo que hacer algún vericueto ahí, pero sí, le permitieron a la inteligencia artificial ser titular de esos derechos de autor. Eran muy mínimos, porque eran por la creación de cierto tipo de información que después se reutilizaba para crear más datos. Entonces fue algo chico, pero fue significativo. Yo tengo una consulta, Pablo. Y voy a tratar de hacer un pequeño síntesis de lo que compartiste para validarlo y darte aquí que nos dé una orientación. Me quedó bien claro el modelo de gestión de registro de marcas se puede automatizar porque es algo bastante repetitivo y con cierta facilidad de hacer un algoritmo con eso. Por lo que un buen takeaway de esta conferencia pudiera ser si hay bufetes de despacho o abogados que se quieran dedicar a propiedad intelectual, habría que empezar a mirar las otras áreas de derecho de propiedad intelectual, como el tema de derechos de autor y de patentes, como una área a potencializar, porque de un momento a otro el derecho marcario va a empezar a ser no tan demandado como ha estado actualmente. ¿Es por ahí un buen mensaje? Sí, a ver, quizás digamos, la idea general es correcta. Yo haría algún refinamiento. Okay. No es específico en el derecho marcario, también te va a pasar en patentes. Todo lo que sea registro se va a automatizar. Sí. Todo. ¿Okay? Es más,
si no te gusta propiedad intelectual y querés cambiarte de área y querés ir al registro de sociedades, el registro de sociedades también se va a automatizar. Los registros se van a tender a automatizar. Entonces, lo que te queda, digamos, ¿qué es lo que le queda al abogado? Lo que le queda al abogado son 2 o 3 áreas. Concretamente, el management estratégico del activo, es decir, cómo vos le podés proponer una política al cliente de que sus activos valgan más, sus activos intangibles generen más rentabilidad, y el aspecto contractual. ¿Okay? Todo lo que sea contratos y todo lo que sea estrategia es lo que más va a subir en demanda en los próximos años. ¿Okay? O sea, la tendencia debería ser que el registro caiga, pero no en cantidad, sino en el valor de lo que te podés cobrar. Porque hoy, ¿cómo funciona el registro? Hoy en el registro vos tenés que tener a alguien que te complete la solicitud. Entonces tenés un colaborador jurídico, como le llaman ustedes, que te completa la solicitud. Después tenés un abogado junior que por ahí te completa la solicitud, y después tenés a un asociado que por ahí le pega una mirada para ver que no haya ningún error, entonces después va. Eso ya ahí requiere hora del colaborador jurídico, hora del junior, hora del asociado. La realidad es que si vos lo que estás haciendo es completando un formulario de marcas, que se lo presentás por internet al CNR, y el CNR tiene alguna especie de algoritmo que, sumado a la velocidad de procesamiento, te puede cotejar a priori si hay algún tipo de confusión con una marca ya registrada, y la realidad es que las chances de oposición van a bajar un montón. Ojo, después un tercero se te puede oponer igual y tendrás que seguir el proceso común, pero el universo de oposiciones se te reduce de 100 a 10. Y lo mismo te va a pasar con patentes. Entonces, el universo de problema de nulidad de patentes y se te va a reducir de 100 a 10. ¿Sí? O sea, por eso es que el registro es lo que yo veo que primero va a entrar en crisis. Quizás, digamos, en América Latina tarde un poco más, pero sí, digamos, va a cambiar. ¿Okay? Van a surgir otras áreas, de hecho están surgiendo. Si vos me preguntás, ¿qué área está surgiendo? Y hoy todo el mundo anda preguntando cómo hacemos para registrar las marcas que van a estar en metaverso. ¿Se puede registrar la marca o se puede registrar? ¿Es una marca? ¿Es distinta? ¿Cómo la registro? ¿En dónde la registro? O sea, así como algunas puertas se te cierran, otras se te abren. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que estar atento. ¿Cuál es la que se cierra y cuál es la que se abre? Y me parece muy atinado tu planteamiento sobre el tema de la estrategia y de generarle valor, ¿verdad? Y el tema contractual, que pareciera ser, por lo que interpreto, que son funciones de mayor grado de especialización que la simple registro y procesamiento de patentes o de marcas. Y fíjate que hay 3 preguntas más para poderte procesar e ir concluyendo, Pablo. Nos pregunta Danilo, Danilo Rodríguez, dice: gracias, Pablo. ¿Nos podría dar tus impresiones sobre el hecho de que las nuevas tecnologías han incidido directamente en ampliar los temas de acceso a obras y derechos, disminuyendo el ámbito de protección de los titulares, como por ejemplo el caso de Google Books versus Authors Guild? ¿Tendrás algún registro sobre eso? Sí, soy sincero, no leí el caso en detalle, pero bueno, digamos, sí es cierto lo que dice Danilo, que se enmarca dentro de una problemática más amplia. El tema de las excepciones a los derechos de autor es un tema que se está redefiniendo mientras nosotros tenemos esta charla. O sea, históricamente el derecho de autor lo que buscaba era generarle una remuneración a quien invertía su tiempo para crear una obra creativa, un libro, una canción o lo que sea, pero también tenías que tener cierto tipo de excepciones, porque vos no le podías andar cobrando, qué sé yo, a un profesor porque el profesor utilizara una carilla del libro para que sus estudiantes pudieran aprender de ese libro. Entonces tenías una excepción en educación. En el sistema americano esas excepciones no están tasadas, sino están establecidas por la doctrina del fair use. Ahora, la realidad es que en el caso de los libros,
te pasa como en un montón de otras industrias. En el caso de los libros, a la que estás protegiendo es a la editorial, porque el autor no lo estás protegiendo. Si yo escribo un libro, ¿a mí me interesa que me paguen derecho de autor? No, a mí me interesa que le den el libro. ¿A quién le interesa que le paguen el derecho de autor? A la editorial. ¿Quién se hace rico con derecho de autor? Muy poca gente. Entonces, hoy vos tenés una discusión muy, muy grande sobre cómo pueden sobrevivir las editoriales porque se están ampliando las excepciones a los sistemas de derecho de autor a través de los sistemas que se llaman contratos de licencia implícita. ¿Esto qué quiere decir? Si yo agarro y pongo una obra disponible, yo escribo un libro y subo el draft de mi libro antes de publicarlo, lo subo a una página mía y después se lo doy a una editorial, qué sé yo, el Fondo de Cultura Económica. Y el Fondo de Cultura Económica lo publica y publica una versión online. Y alguien levanta mi versión draft de mi página y la republica con un hiperlinking. ¿El Fondo de Cultura Económica puede demandar a esta persona? No. ¿Por qué? Porque yo ya la puse gratis en la web. Entonces yo estoy dando una licencia implícita de que pueden tomar mi obra y reproducirla gratis. Entonces el tema de licencias, el tema de agotamiento del derecho de autor es otro problema. Eso se está discutiendo hoy. Hoy mismo llegó un call for papers para un congreso que hay en derecho de autor, que es de excepciones a los derechos de autor en el mundo digital, que es lo que preguntó Danilo. O sea, es un temazo. Complicado. Pero bueno, el derecho de autor se transformó mucho en este último tiempo, eso es cierto. Gracias ahí, Pablo. Luego nos pregunta Carla Vanessa Paredes, ¿me podrías recordar las otras dos estrategias, aparte de la política de contratos, política de licenciamiento? Bueno, a ver, estrategias de gestión de propiedad intelectual tenés un montón. Una es la estrategia que vos aplicás a nivel de contratos. Otra es la estrategia que vos aplicás a nivel de, digamos, crear compañías, por ejemplo, crear lo que llaman los trolls, para poder mitigar el impacto que las regalías pueden tener en el flujo de las compañías. Esto lo hizo mucho Marvel o la Disney y demás, en lugar de tener mucha volatilidad en el flujo, que a los CFO o a los CEO los pone nerviosos porque no quieren tener, digamos, el electrocardiograma de maratonista, prefieren tener una línea más chata y constante, aunque implique menos ganancia. Lo que haces es vos creas compañías que te absorben esa volatilidad y después esas compañías gotean a la matriz para que les afecte menos el balance. Ese es otro tipo de estrategia que lo manejan los abogados de propiedad intelectual, porque ellos son los que gestionan el tipo de licencia. Una tercera puede ser la evaluación del impacto tributario que tienen las regalías por esa licencia. Todas esas son estrategias de la gestión de la propiedad intelectual. Estás complementando lo que me comentas. Para que todos sean conocedores, vamos a enviarles un boletín con la presentación. Esta grabación de esta conferencia se va a grabar, se va a subir también a nuestro canal de YouTube, entonces pueden compartir ahí los registros de esta documentación. Y para concluir, nos pregunta Morena, buenas noches a todos. Pablo, ¿podría recomendarme dónde puedo estudiar online referente a propiedad intelectual sobre los temas que mencionaste en este webinar? Quizás para darte la entrada a este tema, Pablo, solo compartirles a todos también, dar un aporte que como ICEADE hemos estado trabajando en un posgrado internacional con Pablo sobre propiedad intelectual, que estamos pues dándoles a conocer en primicia a todos ustedes que se registraron al webinar, a la conferencia. Se le va a hacer de su conocimiento el día de mañana. Ya tenemos lista toda la información. Y si gustas, Pablo, puedes sintetizar un poquito el alcance del posgrado. Creo que sería de valor para Morena y para todos. Sí, con mucho gusto. Bueno, sí, ¿dónde podés estudiar estos temas? Acá en ICEADE, te voy a contestar así directamente. Como decía José Eduardo, sí, hay un programa preparado que lo trabajamos en conjunto con la gente de ICEADE. A ver, el programa está diseñado, digamos, para que no sea un programa convencional, es decir,
que tengan lo básico necesario para aquellos que no vienen del mundo de la propiedad intelectual, pero que además puedan estudiar estrategias de licenciamiento, management de intangibles. Van a tener un módulo específico también, porque también obviamente la realidad salvadoreña es clave en esto. Van a tener un módulo específico dedicado a la legislación salvadoreña, y después van a tener módulos que están dedicados a los temas de punta en marcas y derechos de autor. Van a tener módulos que están dedicados a temas de punta en gestión y management de patentes, no la patente en sí, sino como lo que hablábamos recién, cómo gestionar las estrategias de patentes. Van a tener un módulo que, a mi humilde modo de ver, es una de las joyitas que hay, que en general estos programas no lo tienen, que es un módulo de tributación de propiedad intelectual, que muchos abogados ahí dicen, bueno, pero a ver, ¿dónde constituyo la sociedad para pagar menos regalías por derecho de autor? ¿Okay? O sea, voy a armar una franquicia, ¿dónde en la franquicia van a pagar la regalía del contrato de franquicia por la marca? ¿Dónde constituyo la sociedad? Bueno, ese es un tema importante. Y también, digamos, mucho contenido contractual, de distintos contratos de licencia, confidencialidad, NDAs, y digamos, esos temas que les mencionaba que también son claves. Ahí, con eso más o menos cubrí los contenidos que hemos pensado para este programa. Buenísimo. Pues por ahí van las grandes líneas de este nuevo posgrado que hemos estado trabajando con bastante dedicación. Ya teníamos un par de meses atrás que queríamos sacar algo sobre este tema, y siguiendo la buena costumbre de traer temas de valor y que sean con bastante aplicación práctica para que puedan aprender haciendo, consideramos que ya tenemos el producto con las mejores condiciones para que ustedes puedan considerarlo próximamente, y ustedes serán los primeros en conocerlo. Así que por mi parte, pues agradecerles por el espacio que han compartido con nosotros. Ya casi la hora de la cena aquí en El Salvador. Allá en Buenos Aires creo que ya el bife de chorizo ya pasó la hora para ello, pero agradeciéndote a ti, Pablo, en la distancia. De nuevo, me alegra verte que estás bastante bien y que estás con todas tus energías dispuestas para poder compartir tu conocimiento con nuestras audiencias. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a José Eduardo, a Rodrigo, a todo el equipo, a todos los que se unieron esta noche, y simplemente reiterarles el agradecimiento a ICEADE y a ustedes, y también por la invitación a esta propuesta de armar este programa en propiedad intelectual, que les cuento que va a ser de valor para todos. Y bueno, ojalá puedan sumarse, y ojalá nos podamos ver y charlar más in extenso de todo esto que les presenté hoy muy, muy brevemente. Muchas gracias también, y que tengan buenas noches y muy buen descanso. Que sigan muy bien. Saludos, buenas noches a todos. Pasen. Buenas noches. Buenas noches.